webinar, ¿ya? Eh, por lo tanto, claro, todas las dudas que vayan teniendo, todas las dudas que vayan obviamente teniendo a medida que avanza el tema, a medida que voy hablando de los conceptos que vamos a ver hoy día, vayan planteándolo acá en el chat. Yo voy a tratar de ir respondiéndolo lo antes posible, lo más rápido posible. Eh, pero también con la paciencia de que como está aquí, hay que tener obviamente todo calculado con el tema de la hora y el tiempo. Voy a tratar de hacerlo súper sencillo. ¿Ya? Bien, para los que no me conocen, bueno, yo soy el profesor Diego Garcés, yo soy de profesión ingeniero en ejecución informática del DUOC, ¿cierto? Me titulé, egresé hace como 10 años atrás, más o menos, sí, a ver, 9 años, 2012. Y bueno, soy Scrum Master hace ya un poquito más de casi 4 años, de 2017 a 2018, fines de 2017, me certifiqué obviamente como Scrum Master. Y además de ser líder safe, que es todo este framework ágil, ¿cierto? Desde el punto de vista empresarial, ¿ya? Y la verdad, chicos, que la invitación que me hizo el profe Diego Rivera para poder conversar respecto a todo el aspecto ágil no solo de una perspectiva eh, teórica, sino que más bien en la práctica, desmitificando algunas cosas, ir mostrando algunos o conversar algunos ejemplos. La idea es que la conversación sea un tanto relajada, no va a ser una clase como tal, sino que vamos a ir conversando respecto a algunos temas muy importantes que están súper de moda hoy en día, sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo, no solo por la pandemia, sino que también hace un par de años ya comenzó todo el boom de la transformación digital. Las empresas, las organizaciones han tenido que ir modificando sus formas de trabajo, ¿cierto? En relación a cómo enfrentarse a los distintos cambios que tiene que tienen las empresas, ¿ya? Y cómo obviamente la agilidad, esta metodología, esta mentalidad, ¿cierto? Más que metodología ágil, yo hablo de una mentalidad ágil, trata de darle respuesta a esa transformación y a todo eso, el contexto, la realidad que estamos viviendo. ¿Bien? Comencemos entonces, chicos. A ver, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a conversar respecto a tradicional o ágil. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál nos conviene? ¿Cuál es... eh, de repente uno lee que la metodología tradicional no es tan buena, de repente uno piensa que la metodología tradicional es muy antigua, ¿cierto? Es muy empaquetada, por así decirlo, muy estructurada y que muchas veces, claro, uno piensa que pudiese estar un poquito más mirando, ¿cierto? Desde el punto de vista de la carta Gantt, ¿ya? O más que nada desde el punto de vista del proceso, desde el punto de vista del procedimiento, ¿cierto? Vamos a conversar también qué es, en realidad, qué es ser ágil, un poquito de Scrum, ¿cierto? Que es como una de las metodologías más fuertes que está en la actualidad, y para dar un cierre. Por lo tanto, eh, para llegar a las 7, ¿cierto? Con todo el contenido ya visto y con las respuestas o preguntas su respuesta a sus preguntas. ¿Bien? Si es que tuvieran, obviamente, de aquí a medida que vayamos avanzando. Bien. A ver. Antes de comenzar, poner un poco en el contexto. La metodología hoy en día, las metodologías de desarrollo, no solo tradicional ni ágil, las metodologías nos dan un marco de trabajo, finalmente, ¿ya? Lo que hace una metodología es poder establecer lineamientos o marcos de cómo poder trabajar el desarrollo de un proyecto, ¿ya? El desarrollo de un proyecto desde la perspectiva, obviamente, del desarrollo de software, ¿cierto? Pensando claramente en que los proyectos, el desarrollo de software está pensado en poder entregar una solución a una problemática, a una necesidad que pueda tener una organización, ¿ya? Ahora, yo siempre digo lo mismo, de repente las necesidades uno trata o de forma súper automática, dice que o piensa que las necesidades siempre se transforman en o son sinónimo de problemas, ¿ya?
muchas veces las necesidades no son problemas, no tiene que ver con una problemática, sino que muchas veces las necesidades pasan a ser temas de oportunidad, ¿cierto? Transformar la organización, mejorar los procesos de esa organización, ¿cierto? Quizás estamos haciendo las cosas bien, la organización está haciendo las cosas bien, la empresa está haciendo las cosas bien, pero queremos hacer las cosas aún mejor. Entonces, las necesidades no siempre tenemos que asociarle a una problemática, a algo negativo, ¿ya? Y desde esa perspectiva, las metodologías tradicionales lo que buscan es ser un marco de trabajo secuencial, un marco de trabajo lineal, ¿cierto? Que claramente no es malo, ¿cierto? Un trabajo secuencial, un trabajo lineal, un trabajo procedimental, que es ir paso a paso, ¿cierto? No necesariamente es algo negativo, ¿ya? Quizás, claro, uno hoy día en el contexto actual donde está súper cambiante la realidad, ¿cierto? La empresa, los objetivos de las mismas empresas también son súper cambiantes, por lo tanto, un marco de trabajo mucho más secuencial, mucho más lineal, quizás no se enfrenta de buena forma a estas modificaciones o al contexto que podemos estar viviendo, ¿ya? Pero, insisto, una metodología tradicional que busca, obviamente, ser estructura, ¿cierto? Ir paso a paso, ir por un análisis, ir por un diseño, ¿cierto? Ir por, obviamente, una implementación, luego ya por un proceso de prueba, finalmente ya poner en marcha, obviamente, el producto, te entrega, obviamente, algo mucho más estructurado, algo mucho más, eh, quizás insisto, cerradito, concreto, ¿cierto? Muy procedimental. Las metodologías tradicionales se enfocan mucho en el proceso, chiquillos, muchos, ¿ya? Muchos trabajos, muchos proyectos que se trabajan bajo esta metodología están mirados bajo ese enfoque, bajo ese foco, el foco del procedimiento, el enfoque de estructura, ¿cierto? De ir paso a paso, ¿cierto? Ahora, insisto, esto no es malo, ¿ya? Esto no es negativo. Ya el poder tener una definición de requerimientos clara, el poder tener, después de tener una definición de requerimientos clara, pasar al diseño, ¿cierto? Posteriormente, pasar a ser obviamente a una etapa de diseño, ¿cierto? E ir, obviamente, ir avanzando paso a paso. Pero quizás puede ser más costoso, dice Lorena, en caso de algún problema o una modificación por la etapa que se encuentre. Exactamente, exactamente. Quizás uno de los grandes peros que vive la metodología tradicional en la actualidad tiene que ver con eso, con los costos, ¿ya? Los costos de poder solucionar una problemática o solucionar un error, ¿cierto? O corregir un error etapas más avanzadas en una metodología tradicional puede ser muy costoso, ¿ya? De hecho, ahí lo vamos a ver en unas láminas que vienen más adelante que la relación, ¿cierto?, de a medida que voy avanzando en el proyecto bajo esta metodología eh, y encontrar un error en etapas mucho más avanzadas, ¿cierto?, puede ser mucho más costoso en comparación a una metodología ágil, ¿ya? Ahí tenía el dato exacto, no me acuerdo muy bien, pero eh, en etapas, por ejemplo, en etapas de análisis, en etapas más tempranas como de diseño, no sé, por dar un ejemplo, reparar un error te puede costar, no sé, 100 pesos, por dar un ejemplo, en etapa de análisis. Versus si encuentras un error en etapa de implementación, de marcha blanca, etapas de prueba, te puede costar hasta 10 veces, ¿cierto? 10 veces más lo que te costaba, por ejemplo, en el análisis. O sea, si encontrar un error en la etapa de análisis te cuesta 100, encontrar un error, ¿cierto? En la etapa de testeo, en la etapa de marcha blanca, ¿cierto? Te puede costar repararlo 1000 o incluso más, dependiendo del proyecto. Entonces, la diferencia es abismal, es mucha, ¿cierto? Por lo tanto, la importancia de estar, obviamente, y aquí está conectada la profe Bárbara, creo que son eh, la importancia de probar constantemente, de comenzar con pruebas lo más rápido posible en etapas tempranas, puede reducir obviamente la tasa de defectos que uno puede encontrar, ¿ya? Ahora, que vamos a eliminar, que vamos a encontrar, vamos a entregar un proyecto perfecto, sin errores, es imposible, ¿cierto?
encontrar, desarrollar un proyecto 100% sin error, es imposible, ¿ya? ¿Cuáles son los errores que se pueden encontrar? Son variados los errores, Nicolás, que se pueden encontrar, ¿ya? Errores de diseño, errores de interpretación de requerimiento, error de implementación de funcionalidades, ¿cierto? Errores de, no sé, incluso hasta en los mismos errores en las pruebas se pueden encontrar, obviamente, en las distintas etapas que nosotros vayamos encontrando o que vayamos avanzando, ¿ya? En general, Nicolás, y para todos, los errores más utópicos, siempre habrá un detallito que falte que esté de más. Exactamente. O sea, pensar que vamos a entregar un producto impecable, sin errores, es una utopía, ¿cierto? Es pensar en algo casi imposible. Pero ahí, respondiéndole a Nicolás, es importante tener claro que la mayoría, ¿cierto?, de los defectos o errores que uno encuentra en el desarrollo de proyectos se debe a una mala gestión de requisitos, ¿ya? La mayoría. O sea, si de 100 errores que va a encontrar, más de la mitad se debe a una mala gestión de requisitos. Entonces, ahí toma importancia lo que hablábamos recién, empezar a testear tempranamente, empezar a identificar errores lo más temprano posible. Ahí el dato concreto lo da la profe Bárbara, 57% de los errores vienen de la toma de requerimiento. Imagínense, ya, o sea, si pen- transformemos los números concretos, o sea, si tengo 1.000 proyectos que fracasaron, 1.000 que fracasaron, obviamente estoy ejemplificando, de esos 1.570 fracasaron solo por una mala gestión de requisitos. Entonces, una mala toma de requisitos, una mala interpretación, ¿cierto? Entonces, hay una serie de cosas que, claro, en la metodología tradicional, corregirlo puede ser muy costoso si ese error tú lo encuentras mucho más adelante. ¿Bien? Eh, exacto, fallando el primer paso. Si fallamos el primer paso, los pasos que vienen más para adelante, te va a ir trastabillando, 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 ¿cierto? Como cuando uno va corriendo y se pega un tropezón y empieza a trastabillar y espera, ¿cierto? Llega un momento en que se cae. Claro, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Más o menos el 30% es del diseño, todo esto antes exacto, imagínense. O sea, entre el 30% más el 57% tenemos casi el 90% de los errores están, ahí la profe Bárbara es la experta de calidad, entonces ahí ustedes les pueden obviamente hacer todas las preguntas respecto a calidad. Casi el 90% de los errores son en etapas tempranas. O sea, la razón de los fracasos de los proyectos. Entonces, toma mucho más sentido y toma mucho más razón e importancia que nosotros podamos desarrollar un proyecto y levantar un proyecto con una muy buena gestión de requisitos, ¿ya? Que es como el talón de Aquiles de la gestión de proyectos informáticos, ¿bien? Entonces, claro, esta metodología tradicional quiere obviamente asegurar que haga este procedimiento, haga este paso a paso, ¿cierto? Y puedas llegar a una etapa donde vas a entregar un producto funcional, ¿cierto? Le vas a entregar al cliente un producto totalmente terminado y funcional. Ahora bien, desde que yo empiezo a diseñar, ¿cierto? Aquí yo empiezo a entregar un producto, como se ve aquí, pensemos, ¿cierto? Ya llevándolo a lo concreto, desarrollo la base de datos, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver, analizo requerimientos, defino requerimientos, creo obviamente lo que tiene que ver con el diseño del software, ¿ya? Modelos de datos, base de datos, ¿cierto? Diagramas, todo lo que tenga que ver, todo pensando bajo la mirada tradicional, casos de uso, requerimientos, ¿cierto? El LRS, todo lo que tenga que ver con respecto a la información del proyecto, voy a empezar a desarrollar el back, ¿cierto? Codificación, desarrollo, ¿cierto? Voy a empezar a desarrollar el front, interfaz, ¿cierto? Para que el usuario pueda utilizar, obviamente, la plataforma. Voy a testear, ¿cierto? Voy a testear en este, fíjense cómo la línea de tiempo va avanzando, ¿cierto? Y recién en etapas finales, llegando casi ya acá, voy a, darme un segundito, ahí está. Ya llegando casi al final de la línea de tiempo, recién ahí voy a tener un gran lanzamiento, como dice ahí.
un gran lanzamiento de un producto. Es decir, recién ahí el cliente, usuario, ¿cierto? Va a ver algo tangible. Pueden pasar meses, pueden pasar muchos meses, varios meses, ¿cierto? Donde el cliente va a tener expectativas, se va a generar expectativas, necesita obviamente el desarrollo, este producto para poder utilizarlo, para poder obviamente implementarlo en su organización, ¿cierto? Pero pongámonos en el caso, como bien preguntaba, no me acuerdo quién era el que preguntaba, Lorena, decía, claro, es más costoso, imagínense. Fíjense acá, en el tiempo, fíjense la línea de tiempo, ¿ya? Y aquí podríamos generar otro eje vertical y podríamos aquí hablar del costo, ¿cierto? El costo va aumentando, ¿cierto? A medida avanza el tiempo. Por lo tanto, si el defecto que yo encuentro a medida avanza el tiempo, el costo aumenta. Es la lógica, es directamente proporcional, ¿bien? Entonces, yo con esto no quiero decir que la metodología tradicional sea mala, ¿cierto? Que no sirva, porque sirve. Y de hecho hay proyectos que se siguen trabajando bajo esta metodología, ¿ya? De hecho, la metodología tradicional es muy, muy buena consejera y es muy buen marco de trabajo cuando tengo proyectos que son súper cuadraditos, el cliente está absolutamente claro de lo que necesita, los requerimientos están muy bien definidos, no hay una modificación de requisitos, ¿cierto? No va a haber una modificación de requisitos, por lo tanto, lo que estamos acá viendo es que tenemos la película absolutamente clara y el campo totalmente abierto para poder utilizar una metodología tradicional. Tecnología conocida, cliente absolutamente claro, ¿cierto? Ambiente totalmente parejito, en el sentido de que no va a haber cambios, ¿cierto? Es un entorno totalmente estable, ¿cierto? Por lo tanto, la metodología tradicional está pintada para ese tipo de proyectos, ¿bien? En cambio, se nos mueve todo. Hay un terremoto y se nos mueve todo el ambiente, se nos cambia todo el entorno, el cliente cambia todos sus objetivos. Esta metodología tradicional ya no sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si, imagínense, volvemos al mismo ejemplo, línea de tiempo, ¿cierto? Pensemos costos, ¿ya? Costos, aquí en el eje vertical. Imagínense que acá estoy desarrollando el front. Estamos desarrollando el front de la plataforma, de la aplicación, del software, ¿cierto? Y exactamente pasó con la pandemia. De hecho, yo con los chiquillos, con mis alumnos, hay muchos que están conectados, yo les doy el ejemplo. Hay un meme, ¿cierto? Sí, un meme que anda dando vuelta, que pregunta y dice, oye, ¿quién te hizo transformar digitalmente a tu empresa? Y muchos responden la pandemia. Porque claro, gracias a la pandemia, muchos tienen que implementar todos sus servicios digitalmente. O sea, imagínense, el registro civil tuvo que implementar todo rápidamente, no todo, pero muchos de los servicios de forma digital. O sea, eso era algo impensado hace un tiempo atrás por todo yo tengo ahí una opinión bien personal, pero con todos los procesos arcaicos que tenemos, obviamente, en algunos servicios públicos, claramente esto aceleró un poquito, y gracias a Dios, aceleró un poquito los procesos de transformación digital que tienen algunas instituciones, ¿cierto? Pero imagínense, cambiamos, llegó la pandemia, imagínense, ya, acá, estamos en el front, llegó la pandemia, como ahí bien dice el profe Diego Rivera, llegó la pandemia aquí, y ya estábamos desarrollando el front. Y el jefe, ¿cierto? El cliente, el usuario nos dice, ¿saben qué? No, tenemos que cambiar un poquito esto, vamos a tener que cambiar un poquito el sistema porque ya no vamos a poder trabajar de forma presencial, ya no necesito implementar, no sé, pensemos, local de comida rápida, un sistema de registro para tomar pedidos, así rápido. Ya no necesito ese sistema, necesito implementar algo de especie de pedidos ya, especie de Uber Eats para mi local. Lo que estaba diciendo acá, casi al tacho de la basura. Por no decir todo al tacho de la basura, porque claro, siempre podemos reciclar. Ahí los profes Claudio, el profe
Giovanni y el profe Diego nos pueden confirmar que el reciclaje de código es bastante útil, ¿cierto? Por lo tanto, claro, quizás no todo se va a la basura, pero mucho tiempo invertido, costo, ¿cierto? Se puede ir a la basura. Por lo tanto, esta metodología no nos permite trabajar de buena forma con el cambio, con la incertidumbre. Bien. Derribemos algunos mitos, ¿ya? Derribemos algunos mitos. Yo siempre he escuchado, y con algunos colegas, ¿cierto? No de acá, sino que en otros lugares, que claro, hablan que la planificación o la metodología ágil, ¿cierto? Desde la mirada ágil, pucha, ya, chao planificación, chao documento. Como bien dice ahí, vamos a implementar metodología ágil en la organización para así nunca más usar documentos. Eso es un mito y es un error pensar que gracias a la metodología ágil voy a eliminar los documentos. Absolutamente falso, ¿ya? Si usted dice, si usted piensa en algún momento cuando está en su organización y la organización le dice, ¿saben qué? Vamos a pasar de tradicional a ágil, se acabaron los documentos, chao documentos, toda la basura, ya no vamos a documentar nada más, vamos a ocupar las famosas tarjetitas y se acabó el tema, ¿cierto? Los POSIT que están súper relacionados con la metodología ágil, ¿cierto? Y no hay más documentos, no hay más planificación, vamos a trabajar en el día a día. Entonces uno dice, chuta, eso no es la metodología ágil. La metodología ágil no te dice que no tienes que planificar, ¿cierto? Todo lo contrario. De hecho, ahí lo vamos a ver en Scrum, uno de los principios, ¿cierto? O de los artefactos, de las ceremonias que habla Scrum, tiene que ver con la planificación. Y mirar, ¿cierto? Y estás planificando incluso todos los días, ¿cierto? No de forma así textual, pero sí implícitamente estás planificando. Por lo tanto, no eliminas la documentación, no eliminas la planificación cuando transformas tu metodología tradicional a una metodología ágil. Para nada. Lo que pasa cuando tú pasas de una metodología tradicional a una metodología ágil es que los documentos que tú realizas son documentos necesarios. No hay un exceso de documento. O sea, por lo tanto, tú no vas a estar desarrollando documentos, no vas a estar desarrollando RS, no vas a estar documentos extensos, no. Lo que hace la metodología ágil es que tú vas a desarrollar, vas a documentar lo que debas documentar, lo que necesites documentar. No todo, ¿cierto? Porque no todo va a ser útil, ¿cierto? Para el proyecto. ¿Bien? Por lo tanto, cuando usted le diga o usted escuche, vamos a ser ágiles porque vamos a eliminar papel, porque vamos a eliminar documentos, eso no es ser ágil, ¿ya? Ágil es ser, ¿cierto? Cuando nosotros, o agile, que es lo mismo, ¿cierto? Agile es ser, es transformar un poquito la mentalidad, ¿ya? Pasar de lo procedimental que veíamos recién, ¿cierto? Estructural, cascada, paso a paso, caminando, ¿cierto? Pasar a ser un grupo o utilizar un grupo de métodos, ¿cierto? Formas, marcos de trabajo, ¿cierto? Que fomenten, como dice ahí, la flexibilidad, ¿ya? La flexibilidad, la velocidad, ¿cierto? Para responder a los cambios y finalmente, quizás uno de los principios fundamentales de la metodología ágil, ¿cierto? Centrarse en las personas, más que en los procesos, ¿cierto? Porque en la metodología tradicional nos enfocamos en el proceso, la carta Gantt. Hay que mirar la carta Gantt, hay que estar constantemente mirando la carta Gantt, porque estamos pasados, ¿cierto? Estamos pasados un día, estamos pasados 2 días, estamos pasados una semana de una entrega. Chuta, ¿por qué nos pasamos? ¿Quién no vio la carta Gantt? De hecho, bueno, ahí en algún momento da para conversar en otro momento, pero se habla mucho de la ruta crítica. Bajo la mirada más tradicional en la gestión de proyectos se habla de la ruta crítica. ¿Cuál es la ruta crítica? ¿Cuál es el desvío que hay entre lo proyectado, lo estimado y lo real? Porque tú estimabas hacer una tarea en X cantidad de tiempo, en X cantidad de días, ¿cierto? Pero, claro,
esa X cantidad de tiempo, cantidad de días, que es tu estimado, compáralo con el real. Y la diferencia, ¿cierto?, que hay entre el estimado y el real, ¿cierto?, es tu desviación. Puede ser obviamente a favor o en contra, ¿cierto? Es muy raro encontrar una desviación a favor porque siempre estamos ahí, al ras, ¿cierto? O contra el tiempo. Por lo tanto, claro, bajo la mirada tradicional siempre se está mirando esa ruta crítica, esa ruta donde estás jugando con el límite de la actividad y las tareas que estás desarrollando. ¿Bien? Por lo tanto, claro, acá, bajo la mirada agile, ¿cierto? Ágil, dejamos de enfocarnos solo en el procedimiento y nos enfocamos en las personas. Las personas, ¿cierto? Son los que le van a dar el sentido a esta metodología. ¿Por qué? Porque la metodología ágil busca y trata, ¿cierto?, de tener como principio fundamental, como pilar fundamental, la colaboración, ser autoorganizados, ¿cierto? Y ser multifuncionales, ¿ya? Autoorganizado, multifuncional y colaborativo, ¿ya? ¿Tiene mayor intervención del cliente por lo mismo? Sí, sí, pero más allá de que yo no sé si intervención sea el concepto correcto, José. Yo creo que el concepto más correcto, entre comillas, o que se asemeja mucho más, exactamente, tiene que ver con la colaboración, exacto. El cliente ya pasa a ser parte casi del equipo. ¿Ya? En Scrum, de hecho, que es como la metodología en la que yo me desenvuelvo más y la que está como más de moda, se habla del Product Owner, que es el propietario del producto, el dueño del producto. Y ese dueño del producto, claro, en la práctica puede ser un representante de la empresa, puede ser el representante de la organización, pero el que maneja todo, ¿cierto? Por lo tanto, al ser el que maneja todo, el que está colaborando constantemente con el equipo de desarrollo, con el equipo de trabajo. Bien, entonces el concepto es no intervenir, sino que colaborar, ser parte. Bien, veamos algunos principios de ágil, ¿ya? O de agile. Exactamente. ¿Tiene la última palabra? Sí, tiene la última palabra el Product Owner, pero al tener la última palabra también requiere que participe, que esté constantemente mirando lo que se está desarrollando. Y si mira lo que se está desarrollando, claramente su última palabra va a ser mucho más objetiva. ¿Bien? A ver, veamos acá. Yo marqué con negrito, ¿cierto? Los principios de Agile, ¿cierto? Que son estos como cuatro pilares, donde, claro, se valoran lo que está acá en la derecha, ¿cierto? Pero lo más importante es lo que está aquí en la izquierda. Es decir, individuos e interacciones por sobre, ¿cierto? Procesos y herramientas, ¿ya? Acá en Agile, por ejemplo, tú no te casas solamente con una metodología, con un framework. De hecho, Scrum, Kanban, ¿cierto? XP, que otra metodología ágil, ¿cierto? Pueden convivir, ¿ya? Scrum con Kanban conviven bastante bien, ¿cierto? XP con Kanban también conviven bastante bien, ¿cierto? Si bien es cierto, XP con Scrum tienen algunas diferencias bastante bien marcadas, pero pudiesen convivir, ¿ya? Por lo tanto, acá más allá de hablar de que Scrum es ágil, Scrum es parte de es parte de esta metodología, de esta mentalidad ágil, ¿bien? Segundo principio, o segundo pilar, habla de el software funcionando o el software funcional, ¿cierto? Sobre documentación extensiva. Ya, fíjense bien, aquí es lo que hablábamos hace unos instantes. No está mal documentar, para nada. De hecho, es súper importante documentar, ¿cierto? De la documentación, los beneficios de la documentación tienen que ver con, generas obviamente un material que puede quedar en una biblioteca, ¿cierto? Hablo de biblioteca en el sentido de archivo, en el sentido de generar obviamente plantillas, generar buenas prácticas, generar una, eh, digamos que una batería de recursos para proyectos posteriores o futuros, ¿cierto? Pero
documentos extensos en Ágil no convive, ¿cierto? Por un tema de lo cambiante, ¿cierto? De lo rápido, de la velocidad con la que se tiene que enfrentar bajo esta metodología ágil el usuario, el proyecto, ¿ya? Y se valora mucho más, ¿cierto? El software funcional, es decir, mirar el producto, tener el producto ya funcionando, entregándole valor al usuario, entregándole valor al cliente lo más rápido posible, ¿ya? Cuando yo hablo de el software funcionando, quiere decir que necesitamos que el producto, que el software, ¿cierto? Ya esté operando, esté en producción lo antes posible en el usuario, ¿cierto? Con el cliente. ¿Por qué? Porque ya finalmente le va a estar entregando valor. Por lo tanto, lo que yo hago, bajo esta metodología ágil, bajo esta mirada ágil, es ir priorizando. Se prioriza, ¿cierto? Yo tengo una necesidad, el usuario, el cliente tiene una necesidad, ¿cierto? Esa necesidad se va a traducir y se va a transformar en unos requerimientos. Esos requerimientos se van a transformar en historias de usuario, ¿cierto? Si lo miramos desde la metodología ágil, ¿ya? Y esas historias de usuario o esos requerimientos, que es lo mismo, hay que priorizarlas. Porque el product owner, el dueño del producto, el cliente, las prioriza en base a lo que él necesita. Por ejemplo, pongámonos en el caso no sé, a ver, miré tantos ejemplos que podíamos conversar ahora y se me olvidaron todos. Eh, Veamos el ejemplo de Spotify. ¿Ya? A mí me gusta mucho Spotify, porque es un buen ejemplo de metodología ágil. Spotify es una aplicación que ha ido incrementando su funcionalidad en el tiempo considerablemente, ¿ya? Considerablemente. Y no hablamos, yo no me quiero enfocar en la calidad del audio, ¿ya? Porque la calidad de audio podemos encontrar otras aplicaciones con mucha mejor calidad del audio, sino que centrémonos en la perspectiva del funcionamiento, ¿ya? Lo que quiero decir que Spotify lo que busca es que el usuario pueda escuchar música, ¿ya? Independiente de la calidad. Spotify al principio lo que tú podías hacer era buscar obviamente una canción X y escucharla, ¿cierto? Después pudiste armar playlists, ¿cierto? ¿Ya? Y te armabas tus playlists y podías obviamente agregar las canciones que tú quisieras, ¿bien? Entonces ya ahí va un segundo incremento. En un tercer incremento, ¿cierto? Tú podrías, por ejemplo, armar, no sé, por dar un ejemplo, armar playlists colaborativas, es decir, que varios usuarios pudiesen colaborar en una playlist, ¿ya? En un tercer incremento, en un cuarto incremento, podrías tú agregar amigos, ¿cierto? Para tener una red social que escuche, obviamente, la misma música o el mismo estilo de música. En un quinto incremento, tú vas a poder, y creo que ya, de hecho ya se puede, ver la letra de las canciones. Entonces, lo que estoy ejemplificando es que tú priorizas. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación? Y el objetivo de la aplicación es escuchar música. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que le tienes que entregar al usuario? Que escuche música. Después le vamos agregando todas las otras funcionalidades, después le vamos agregando todas las otras funciones que le va a permitir al usuario tener una mejor experiencia de usabilidad, una mejor experiencia de disponibilidad del sistema, ¿cierto? De portabilidad, de lo que sea, ¿cierto? Primero centrémonos, ¿cierto? Y focalicemos lo más importante, ¿ya? Y eso es uno de los principios de Ágil. Software funcional por sobre documentación excesiva. ¿Bien? Tercer, tercer pilar, colaboración con el cliente por sobre negociación contractual. Es decir, por ahí lo que decía José, tiene mayor intervención del cliente por lo mismo, más que intervención y lo que conversábamos, colaboración. Es parte de, ¿ya? Antiguamente, el cliente te entregaba, te decía, llegaba, ¿cierto? Y te decía, mira, estos son mis requerimientos. Esto es lo que yo necesito. Y te lo entregaba. Tú ves cómo lo haces. ¿Cierto? Entonces, uno recibía, ¿cierto? Veía el listado de los requerimientos y ahí uno decía, pucha, ya lo voy a hacer de esta forma. Y después llegaba un tiempo, pasaban un par de meses, ¿cierto? O varios meses, dependiendo del tamaño del proyecto,
Y uno llegaba donde el cliente y le decía, tome, acá está de vuelta su producto. Y el cliente lo recibía, chuta, pero esto no es lo que yo quería. Esto yo no es lo que esperaba. Esto no es lo que yo necesitaba. Bueno, pero usted me dio los requerimientos. Entonces, antiguamente el cliente lo que hacía era, te entregaba, se desligaba. Nos vemos en un par de meses cuando esté el proyecto listo, ¿cierto? Y se comunicaba un par de veces, ¿cierto? Para ver cómo iba el proyecto y sería. Cambio ahora no. Donde el ambiente, el entorno es tan volátil, ¿cierto? Las empresas constantemente, no voy a llegar al extremo de decir diariamente, pero en algunos casos sí, diariamente están modificando sus objetivos porque el público, porque el usuario, porque el ambiente cambia, el entorno cambia. Y la empresa, ante ese entorno cambiante, también se tiene que adaptar. Por lo tanto, el cliente, dueño del producto, deja de ser un mandatario, de decir, toma, te lo mando para que lo hagas, sino que pasa a ser un partícipe, estar ahí, ¿ya? Cuarto pilar, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Ojo, que esto no quiere decir que no sigamos un plan, ¿ya? Porque de hecho en Ágil sí se sigue un plan, ¿cierto? El hecho de priorizar ya está siguiendo un plan, ¿ya? Quizás el tema de seguir un plan no es tan estructurado como armar una carta Gantt, ¿cierto? Pero se sigue un plan. Lo que sí se valora mucho más en Ágil que ese plan, ¿cierto? No afecte el tomar la decisión de generar cambios, de hacer cambios. Sabéis que, mira, el cliente ya no quiere Spotify, ya no quiere las letras, ya no quiere implementar las letras en las canciones, no quiere. O sabéis que ya no va a implementar las letras de las canciones en las canciones en inglés, solamente en las canciones de español, por dar un ejemplo. Entonces, ante esos cambios de objetivos, de metas, ¿cierto? Que tienen obviamente un trasfondo, no es que al cliente se le ocurra cambiar y se le ocurrió nomás, sino que hay un trasfondo de negocio, ¿cierto? De objetivos de la misma organización, ¿ya? Que no vamos, por temas de tiempo no vamos a entrar a hurgar en ese tema, pero claro, hay un trasfondo en ese cambio. Pero ante ese cambio, yo debo responder. ¿Cierto? Y ser capaz de decir, ¿sabes qué? Ya, perfecto, hagámoslo de esta otra forma, ¿ya? No es como antes, que pucha, ¿sabéis qué? Me va a hacer que la carta GAN se me desvíe en unos días, ¿cierto? Voy a tener que reajustar la carta GAN, voy a tener que reajustar la actividad, ¿cierto? Voy a tener que reajustar los días. No. Agile lo que te dice es, perfecto, cambió, sigamos, avancemos, respondamos ante eso. ¿Cómo funciona entonces? Bajo estos pilares, estos cuatro pilares, ¿ya? Yo no hablo de que la metodología ágil sea solo una metodología. La metodología ágil es una mentalidad también que se tiene que un poquito eh, adecuar obviamente a la organización. No todas las organizaciones, aunque uno quisiera, ¿cierto? Yo soy de la idea de que todas las organizaciones pueden ser ágiles si lo quisieran, ¿ya? Pero no todas las empresas están dispuestas a ser ágiles, ¿ya? Y no todas están dispuestas por un tema de presupuesto, por un tema de historia, por un tema de que estamos acostumbrados a hacer las cosas de esta manera, por lo tanto, no necesitamos cambiar, ¿ya? Hasta que llega una pandemia, ¿cierto? Y te obliga a cambiar, ¿bien? Entonces, que esas cosas no pasen, sino que finalmente nosotros tengamos una visión que nos permita poder transformar nuestra empresa, ¿bien? Bien. Estructuralmente, lo que hablábamos recién, veamos algo mucho más, un ejemplo mucho más práctico. Hablamos de la construcción de un barco, ¿cierto? Sencillo, ¿ya? Lo que hace la metodología ágil, independiente de la metodología que estemos utilizando, el marco de trabajo que estemos utilizando, sea Scrum, Kanban, XP, el que sea, lo que hace es que dice que a lo largo del tiempo, ¿cierto? Como está acá, tú vas a ir desarrollando productos y vas a ir iterando, ¿ya? Iterar es repetir, o sea, por lo tanto, tú vas a ir repitiendo un ciclo,
va a ir repitiendo un proceso, ¿cierto? Y al repetir un proceso, lo que hace es entregarle valor al usuario, entregarle valor al cliente. El cliente te pedía un barco, sí, perfecto. Aquí ya tienes, no un barco gigante, pero tienes algo que te sirve, un bote, ¿cierto? Un bote ahí con dos remos. En un proceso, en una iteración, más adelante, ¿cierto? Ya, perfecto. Mira, ¿sabéis qué? El bote ya no tiene remo, tiene un motorcito. Perfecto. Por lo tanto, ya tengo un avance, tengo un incremento. Iteré, incrementé. Le agregué funcionalidad, ¿cierto? Pero recordemos que ya tenemos algo funcional de antes. En una tercera iteración, ¿cierto? Ya, el barco aumentó, ¿cierto? Ya no es solamente para 3 4 personas, sino que ya tenemos una mini cabina, ¿cierto? Ya lo desarrollamos, lo empezamos a modificar, le agregamos incrementos, le agregamos funcionalidad, le agregamos características, ¿cierto? También, no solo funcionalidad, sino que también características. Y ya no es solamente para 4 personas, sino que también tiene una cabinita para protegerse, ¿cierto? Si llueve, si nos pilla el barco ahí en alta mar con agua, ¿cierto? Con lluvia, tenemos una cabinita para protegernos. Bien. Y en una cuarta versión, ya, perfecto. Tenemos una cabina, ¿cierto? Le agregamos un par de características más, le agregamos un par de funcionalidades más a este barco, ¿cierto? Para ya en la última versión tener el buque, ¿cierto? Que queríamos tener. ¿Ya? El buque, exagerando, ¿cierto? Por lo tanto, claro, pensemos de la siguiente forma. No tuve que esperar 5 iteraciones, no tuve que esperar, pensemos, 5 meses para tener esto, sino que tuve que esperar, no sé, un mes, ¿cierto? Un mes como máximo para tener algo ya funcional en su primera versión. Al segundo mes tengo una versión mucho más mejorada y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, entre esperar un mes a esperar 5 meses, claramente hay una diferencia, ¿ya? Y esa es la diferencia que te marca la metodología ágil. Tú vas priorizando, ¿ya? Tú vas priorizando y esa priorización te entrega valor al usuario, le entrega valor al cliente, le entrega valor a la organización, ¿ya? Y en tiempos como los de hoy, que el cliente pide valor rápidamente para poder ser competitivo. Hoy en día las empresas son súper competitivas, ¿ya? Por lo tanto, claramente, hoy en día tenemos un ambiente, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito del desarrollo, en el ámbito del desarrollo de software, eh, que está con mucho, mucho trabajo, ¿cierto? Porque el ambiente también, el entorno es cambiante, por lo tanto las empresas necesitan cambiar y necesitan innovar y necesitan implementar, ¿ya? Entonces, ¿qué es ser ágil? Luego de todo esto que conversamos, tradicional, ágil. ¿Qué es ser ágil? Primero, ágil es ser y plantearse, ¿cierto? De forma iterativa, ¿cierto? El desarrollo con intervalos, ¿ya? Y periodos o intervalos periódicos de feedback, ¿ya? Feedback constante, ¿ya? Entonces, no vas a estar constantemente, no vas a tener feedback todos los días, quizás, ¿cierto? Tampoco es irse al extremo, pero sí puedes tener feedback semanalmente, ¿cierto? Cada 2 semanas, donde obviamente el usuario, el cliente, se hace parte. Segundo, permite eliminar rutas críticas. Dejamos de hablar de la desviación, dejamos de hablar de la ruta crítica, ¿ya? Dejamos de hablar de, pucha, hubo un cambio, vamos a tener este desvío entre lo proyectado y lo real. No, ya no se habla de eso, sino que ya empezamos a hablar, obviamente, de una iteración, de un cambio, de una respuesta a ese cambio, de forma de mejorar el producto y entregar un producto que le sirva al usuario. ¿Ya? Le doy otro ejemplo. Hoy en día, los servicios de logística, ¿cierto? Que hay en el país se han visto obligados a mejorar sus servicios de logística y sus servicios tecnológicos, ¿ya? O sea, hagan una mirada para atrás, un flashback, ¿cierto? Una retrospectiva y miren para atrás.
y vean Starken, vean Correos de Chile, vean, no sé, Chile Express, vean Blue Express, bueno, Blue Express es relativamente nueva, pero vean estos servicios de logística y véanlo un par de años atrás, miren 2, 3 años atrás y vean si todas las funcionalidades que entregan hoy día en sus páginas las entregaban hace 2, 3 años atrás. El número de seguimiento, ¿cierto? Las fecha estimada exacta, ¿cierto? En algunos casos, por ejemplo, hay servicios de logística que tú le puedes hacer un seguimiento en tiempo real cuando te están entregando el producto. Entonces te mandan un mensaje, ¿cierto? Un mensaje texto, el mensaje texto tú lo abres, ¿cierto? Y te muestra un mapa donde vas haciendo un seguimiento al envío en tiempo real. Entonces, vamos avanzando, ¿cierto? Porque las necesidades van cambiando. Por lo tanto, nosotros debiésemos ser capaces de responder a esa necesidad. ¿Bien? Las aptitudes coincidentes, aquí voy a leer textual porque me parece muy interesante este concepto. Las aptitudes coincidentes del equipo añaden flexibilidad al trabajo. Está por ahí la profe Bárbara, si todavía está conectada ya me va a encontrar la razón. Antiguamente, en el desarrollo de software, bueno, el profe Diego también me va a encontrar, el profe Claudio también me va a encontrar razón. Antiguamente, cuando se desarrollaba proyectos, se dependía mucho de los héroes. El que se pone la capa, ¿cierto? Se pone, como se dice ahora, se pone la 10 y hace las cosas. Ya no se preocupen, yo lo hago. Hoy no. Bajo esta mirada, ¿cierto? Bajo este enfoque ágil, lo que hacemos es, todos tenemos las mismas aptitudes o tenemos distintas aptitudes y en base a eso, ¿cierto? Vamos obviamente a poder trabajar de mejor forma en equipo, ¿ya? Multifuncional, no multitarea, sino que multifuncional, ¿ya? O sea, yo soy bueno para, no sé, base de datos, desarrollo, Python, ¿cierto? Por lo tanto, pero igual me puedo desenvolver en distintas áreas, ¿ya? Sacarnos un poquito, como se dice, el- estas que le ponen a los caballitos de carrera, ¿cierto? Para que miren para adelante nomás. Aquí no. Aquí un poco ampliar la mirada, ¿cierto? Que la mirada deje de ser hacia adelante, sino que la mirada ya sea un poquito más de 180 grados. Mirar todo, ¿cierto? Exacto. ¿Bien? Y finalmente, chicos, así es, por eso tomar la rienda de Cristóbal, sí, las riendas. Y así es por eso que la metodología ágil resulta cuando el equipo está comprometido, es capaz de autogestionarse y no se queda esperando que el jefe le diga qué hacer. Exactamente. Dentro de los pilares se habla, o dentro del manifiesto ágil, que aquí no lo puse por temas de tiempo también, habla de la autogestión, ¿ya? Un equipo ágil o una metodología ágil o un enfoque ágil no funciona si el equipo no colabora, si no hay una colaboración entre los miembros del equipo. ¿Bien? Y fíjense lo que dice el último, ser ágil no tiene que ver con una metodología. Ah, implementé Scrum, soy ágil. No. Tiene que ver con cambio de mentalidad, lo que acaba de decir la profe Bárbara ahí en el chat. Cambio mi mentalidad, por lo tanto, la metodología viene de la mano con eso. ¿Bien? Ágil no es solo Scrum, ¿ya? Aquí voy a un poquito acelerar el paso, chiquillos, por el tema del tiempo, ¿ya? Se suele pensar que ágil o que Scrum es sinónimo de ágil y no es así, ¿ya? Ágil no, Scrum no es ágil, ¿cierto? O sea, es parte de la metodología ágil, pero no es solo eso, sino que agilidad también tiene que ver con otras metodologías, con otros marcos de trabajo, otros frameworks, ¿ya? Por ejemplo, XP. XP está obviamente centrado en la codificación, ¿ya? XP es una metodología, un marco de trabajo, un framework, ¿cierto? Que significa Extreme Programming, o sea, programación extrema. Y ojo, no es que seamos ahí, pum, nos pongamos a programar como chinos, sino que tiene que ver con centrar el trabajo y orientar el trabajo a la programación, a la codificación, ¿ya? Por lo tanto, también trabaja artefactos muy similares a Scrum, maneja tiempos muy similares a Scrum, ¿cierto?
entre 1 a 3 semanas, un sprint, ¿cierto? Entre 1 a 4 semanas, una entrega, una iteración, ¿ya? ¿No tiene que ver con el crunch? Sí, sí, pero no. Lo que pasa es que la programación orientada, o sea, la programación orientada a objetos, estaba pensando en programación orientada a objetos todo el día, entonces lo tengo pegado. La programación extrema tiene que ver con la codificación y trabajar por pares, ¿ya? En pares, en parejas, ¿bien? Por lo tanto, claro, podría ser, pero no es tan así, ¿ya? Em, ya, espérame, que se me quedó pegado el PPT. No sé por qué. Dame un segundo para que se. Justo acá. Ahí sí, ya. Espérenme. ¿Se mueve o no? ¿Se mueve? ¿Se mueve? Ahí sí, ya. Bien. Y el crunch es como el abdominal, Cristóbal, po. Es como estar esforzando al equipo. Y no es tan así, ¿ya? La programación extrema tiene que ver con la codificación. Exactamente. Sí, es verdad, aunque se ría. La traducción literal es que es exactamente que es eso. Estar forzando al equipo y no es la idea. ¿Ya? Bien. Por otro lado tenemos el Kanban, ¿ya? El Kanban en sí, ¿cierto? Tiene que ver con, la verdad, yo tengo un poquito escéptico de ciertas cosas con respecto al Kanban. Muchos dicen que es como un framework. La verdad, yo lo considero más una herramienta que un framework, ¿ya? El tablero Kanban es una herramienta bastante útil, ¿ya? Así como la carta Gantt te permitía mantener un control y tener una ruta de crítica, ¿cierto? Una hoja de ruta crítica del proyecto. El tablero Kanban, bajo la mirada ágil, te permite eso, ver cómo vamos, ¿ya? La historia de tu usuario, ¿cierto? ¿Qué son los requerimientos? Lo que hay que hacer, ¿cierto? Quizás estas historias ya estaban acá, por lo tanto las seleccionamos porque hay que hacerlas. Las que ya están en progreso, es decir, las que se están haciendo, las que están en etapa de prueba, ¿cierto? En etapa de prueba, porque hay que probar. Mientras más rápido probemos, más nos aseguramos, entre comillas, ¿cierto? Porque no te aseguran, no te aseguran un 100%, pero te acercas a que el producto sea bueno, ¿cierto? Y las que ya están listas, ¿ya? Entonces este tablero Kanban se utiliza mucho y convive muy bien con Scrum, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿la puedo utilizar por sí sola, solamente como un framework ágil? Sí, lo podría utilizar, ¿ya? Pero, insisto, funciona muy bien combinándola con otra metodología, y en este caso, Scrum. Scrum, ¿ya? Scrum es casi, podríamos decir, que es casi el rey hoy en día en el uso de métodos de framework ágiles, ¿ya? La mayoría de las empresas hoy en día están implementando Scrum, ¿ya? Por un tema de lo ágil que es, de lo flexible, de lo estructurado en cierto grado que también es, ¿ya? O sea, yo también hago una retrospectiva, ahí mis colegas también lo pueden hacer, y miramos para atrás y vemos las ofertas de trabajo que tenían que ver con metodología Scrum, ¿cierto? Y metodología ágil, y eran pocas. Hoy en día está lleno de Scrum. Todos están trabajando con Scrum, ¿cierto? Por el entorno que también está cambiante y por la tecnología que también es cambiante. Bien, si usted me pregunta, ¿qué es Scrum? ¿Cierto? Scrum viene de un movimiento del rugby, ¿ya? No lo voy a mostrar acá, pero el movimiento del rugby donde un grupo de jugadores de un equipo choca, ¿cierto?, con otro grupo de jugadores del equipo rival. La idea es que, obviamente, atrapar, se tira la pelota al medio, ¿cierto? Y atrapar la pelota, la ovalada, como se dice. ¿Ya? Entonces ahí demanda mucha colaboración, mucho trabajo en equipo y conocer a su equipo. ¿Ya? Obviamente, fuerza, claramente. La idea es algo similar en Scrum, trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo y tiene que ver, o Scrum se basa, ¿cierto?, en ese trabajo donde tú vas a estar aprendiendo continuamente, ¿ya? No, el equipo no nace sabiendo, o sea, no sé, el equipo no, yo no armo el equipo con todo el conocimiento, sino que armo un equipo
que va a reconocer sus falencias, va a reconocer sus habilidades, va a reconocer obviamente lo que él necesita, ¿cierto? Lo que ellos necesitan para lograr un objetivo. ¿Bien? Me gusta mucho el concepto heurístico, ¿ya? Porque Scrum es heurístico, ¿ya? Es decir, que se basa en el aprender haciendo, o sea, en la realidad, ¿bien? Eso. Voy a pasar rápidamente esto en honor al tiempo, ¿cierto? Algunos de los conceptos importantes de Scrum, ya esto lo podríamos, de hecho, ahí le voy a dejar la pelota al profe Diego, podríamos quizá más adelante dedicarnos 100% a Scrum en un webinar, porque hay muchas cosas que hablar de Scrum, tiene muchos artefactos, tiene muchas ceremonias que podríamos ir conversando e ir profundizando en ese tema, ¿ya? Pero en general voy a ver las cosas más importantes. Primero, se habla de sprint. Las iteraciones en Scrum ya no son, o sea, son iteraciones, pero le cambiamos el nombre, lo llamamos sprint, ¿ya? Me encanta. Perfecto, muy bien, ¿ya? Hablamos de un sprint, que el sprint es un ciclo, ¿bien? Una iteración. Hablamos también de lo que son los backlog, ¿ya? Los backlogs son listas de tareas, ¿ya? Básicamente un backlog es una lista de tareas, ¿ya? Y una lista de tareas que tiene historias de usuario, ¿cierto? Y que están divididas por épicas, ¿bien? Entonces, una épica es una tarea grande, ¿cierto? No llamemos gigante, pero una tarea grande que se puede desmembrar en distintas historias de usuario, ¿cierto? Eh, Como por ejemplo, el administrador, no sé, pensemos en un mantenedor de un usuario, en generar un módulo administrador de usuario, ¿cierto? Una épica. ¿Por qué? Porque es una tarea grande. Para poder hacer un mantenedor de usuario, tengo que poder generar una historia, o sea, una cuenta, poder generar obviamente una, no sé, sus datos bancarios, lo que sea, ¿ya? Por lo tanto, una épica viene a ser una historia mucho, mucho más grande, ¿ya? Un acontecimiento bastante grande, ¿bien? Y que se compone de historias, ¿bien? Y tenemos los Scrum diarios, ¿ya? Si se fijan, ahí tenemos un tablero Kanban al fondo, ¿cierto? Y tenemos el equipo de trabajo. El Scrum diario, sí, chiquillos, es una reunión todos los días, ¿ya? Y se tiene que hacer todos los días y que dura 15 minutos. Que básicamente lo que hace ese Scrum diario es decir, ¿qué hicimos ayer? ¿Qué nos está complicando, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy día? ¿Ya? En base a esas tres preguntas, esos tres ejes, yo puedo determinar y me puedo planificar en el día. ¿Ya? Y puedo saber cómo está mi compañero, cómo está el resto del equipo, ¿ya? Que es parte importante también de Scrum. Está el equipo de desarrollo, ¿ya? El equipo de desarrollo es multifuncional, claramente multifuncional, ¿cierto? Autoorganizados, ojo ahí, autoorganizados, ¿cierto? Que básicamente, como bien decía la profesora Bárbara en el chat, no espera que le digan lo que tienen que hacer. El equipo autogestiona lo que hace. Ellos determinan, ¿cierto? Tenemos el Product Owner, ¿cierto? El Product Owner es nuestro dueño del producto, ¿cierto? Y ese dueño del producto es básicamente la voz del cliente, ¿ya? No necesariamente puede ser el mismo cliente, sino que también puede ser un representante del cliente y viene a ser la voz. Participa dentro del equipo de trabajo, más que ser miembro del equipo de trabajo, colabora, ¿ya? Y colabora bastante. Tenemos el Scrum Master, ¿cierto? Que el Scrum Master, ojo, muchos confunden Scrum Master con jefe proyecto. No es lo mismo, ¿ya? Un jefe proyecto tiene ciertas responsabilidades y roles, y el Scrum Master tiene otros roles, otras responsabilidades, ¿ya? ¿Se puede dar que el jefe proyecto sea Scrum Master? Sí, se puede dar. ¿Es lo óptimo? No, no es lo óptimo. ¿Es como un moderador? Sí, más que un moderador, Cristóbal, es alguien que se fija, ¿cierto? Y trata de que se cumpla la metodología. Exactamente, es como el que le da el soporte, ¿ya? Trata de que se cumpla la metodología, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es ideal que el Scrum Master tenga todos los conocimientos técnicos, todas las habilidades técnicas relativas al proyecto
y además que cumpla ciertas habilidades blandas y ciertas características y otras competencias que tengan que ver con el rol. ¿Bien? Eso. Bueno, en honor al tiempo, chiquillos, son las 7:05. ¿Ya? Nos pasamos 5 minutos. No sé si tienen alguna duda. Vimos hartas cosas, ¿ya? Dejé hartas cosas de lado, omití hartas cosas por el tiempo que tenemos y para obviamente dejar la chance de tener otro webinar, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna duda y yo encantado de respondérselas. ¿No? Pablo, excelente. ¿Dónde se puede aprender más de esto? ¿Cómo se integra DevOps con Scrum? No, buenísimo. Miren, qué buena pregunta. A ver, ¿dónde se puede aprender más de esto? Mira, Cristóbal, yo te voy a ser súper honesto, ¿ya? Hay mucha información de Scrum dando vueltas por la red, ¿ya? Eh, la verdad, yo si te doy si tuviese que dar una página, ¿cierto? O un lugar donde obtener mucha información, te diría Scrum Study, ¿cierto? Que es una organización que se enfoca en, obviamente, poder formar Scrum Master y todo lo que tenga que ver con la metodología Scrum o el framework Scrum, ¿ya? Scrum Study, lo dejé en el chat, ¿ya? Es una plataforma en inglés, ¿ya? O sea, de hecho, la mayor cantidad de información disponible en Scrum está en inglés, ¿ya? Así que importante que se desenvuelvan en inglés, ¿bien? Esperamos el de Scrum. Sí, vamos a hacer el de Scrum. Buena pregunta la que hace el profe Diego. Vaya nomás, Pablo, cuídese, que tenga igual una muy buena noche. Gracias por haberse conectado. A ver, ¿cómo se integra Scrum? ¿El cliente puede ser parte del equipo de desarrollo Maximus? Sí, pudiese ser, pero más que parte del equipo de desarrollo, es parte del equipo de Scrum, ¿ya? O sea, podríamos decir que el Product Owner, o el cliente, en este caso el Product Owner, colabora con el equipo de desarrollo, ¿ya? O sea, más que ser parte, él colabora, ¿ya? Déjenme para poder anotar aquí la plataforma que le había dicho Cristóbal y contesto al tiro las otras preguntas. A ver si la encuentro. Ya, ahí está, Scrum Study. Ahí se lo voy a compartir al tiro. ¿Ya? A ver, respecto a lo que preguntaba el profe Diego de DevOps, que también es un concepto que está muy, muy en boga, ¿ya? DevOps también es como una cultura, ¿ya? Es una cultura desde el punto de vista del desarrollo, ¿ya? Lo que busca DevOps es mantener como una continuidad operacional, es decir, que estás constantemente entregando deliberaciones, ¿ya? O constantemente liberando release, ¿cierto? Liberando producto, liberando funcionalidad del producto, ¿ya? Entonces, eh, no tiene digamos que formalmente Scrum y DevOps no están unidos formalmente, pero sí convergen, ¿ya? ¿Por qué? Porque como Scrum habla de la flexibilidad de los cambios, ¿cierto? De los requerimientos, de las historias de usuario, DevOps lo que busca es ser, obviamente, una continuidad, ¿cierto? Del desarrollo, ¿ya? Ahora, DevOps es básicamente hoy en día yo considero uno de los pilares de la agilidad, ¿ya? Para mí. ¿Por qué? Porque busca, como les decía, mantener el software funcionando, mantener el software operacional, ¿ya? Un ejemplo, lo que veíamos hace unos minutos atrás, el tema de las plataformas de logística, que se le fueron incorporando funcionalidades, y no dudo que se le van a seguir incorporando funcionalidades, pero sigue funcionando. Entonces, claro, si uno se da cuenta, la aplicación tiene ciertas funcionalidades, se le van a ir agregando más funcionalidades, ¿cierto? Y claramente al agregarles al que se le agregue más funcionalidades, el producto, el software, no debe dejar de funcionar. Y ahí está el match, ¿cierto? Ahí está el link que hace DevOps con Scrum, ¿ya? DevOps también da un tema súper largo para conversar, pero
pero es bien interesante porque finalmente, vuelvo con lo mismo, aunque suene repetitivo y suene majadero, busca la continuidad operacional, ¿ya? Eso. Por lo tanto, sí se puede integrar desde el punto de vista de la cultura, ¿ya? ¿Cuál ha sido tu experiencia con metodología ágil y los hitos de pago de un proyecto? ¿Cómo lo sería para una startup que tiene que cobrar por su servicio o el producto que están desarrollando? Mira, es complejo desde el punto de vista no del pago, ¿ya? Sino que desde el punto de vista de los hitos. Tú vas generando los hitos, tú vas generando el incremento en el sentido de, por ejemplo, puedes decir, ya, a ver, en base a la priorización, ¿cierto? De las funcionalidades que entrega que entrega el Product Owner, tú generas obviamente no, no hablo de comercialización, sino que hablo del pago, en el sentido, ya, mira, tenemos cierto porcentaje del proyecto avanzado, del proyecto funcional, de los release, ¿cierto? Que se habla mucho en Scrum de los release, y en base a eso, en base a la priorización y en base del porcentaje de historias funcionando, se genera el pago, ¿ya? Por lo tanto, aquí es casi como producto contra entrega, pago contra entrega. Como más que nada eso, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ¿ya? De hecho, el año pasado, así experiencia personal, estuve trabajando en un proyecto en una universidad y hablábamos de eso. Se generó de esa forma y la verdad es que bastante más transparente para el cliente y también es mucho más transparente para el que desarrolla, ¿ya? O sea, tengo un producto, ¿cierto? Ese producto se va a dividir en iteraciones o se va a dividir en hitos, se va a dividir en esta historia, se va a dividir en los sprints y ciertos porcentajes de entrega contra entrega son los que se pagan, ¿ya? Y siento, desde mi mirada, yo he tenido experiencia tradicional y ágil, que es mucho más, vuelvo con lo mismo, mucho más transparente y mucho más, entre comillas, fácil, porque el cliente tiene algo visible, tiene algo tangible, entonces no paga algo que espera que le lleguen 6 7 8 9 10 meses más, ¿ya? Entonces casi como contraentrega, ¿ya? No sé si respondo tu pregunta, Pablo. Pensar más que nada en la contraentrega, ¿ya? Sí, ya, perfecto. Excelente. En la startup igual es complejo porque muchos, no sé si la palabra sea compleja, la palabra adecuada sea complejo, pero siempre uno tiene que estar mostrando o sea, que el producto sea tangible, ¿cierto? Que más que, y ahí entra y toma gracia y toma sentido la agilidad. O sea, tengo algo tangible, tengo algo que el cliente está viendo, por lo tanto, no es algo que él espera, no te va a pagar por algo que estás obviamente desarrollando. Y muchas veces, y antiguamente, uno desarrollaba, el cliente invertía, ¿cierto? Desarrollaba y los contratos eran tan cerrados y que incluso incluían especie de multas por si te, no sé, pues te desfasaba en tiempos de entrega, te desfasaba, no sé, porque no pudiste cumplir con el requerimiento, ¿cierto? Entonces eran contratos mucho más, de hecho uno de los principios ahí lo decía, la negociación contractual era mucho más delicada. Cambio acá no, po. En Scrum, ¿cierto? En Ágil, sobre todo en las startups, es mucho más fácil negociar contra entrega, porque tienes algo visible, ¿ya? Algo tangible. Eso, eso chicos. Bueno, en honor al tiempo, son las 7:15. Espero que les haya gustado el webinar, que les haya sido de utilidad. Claramente vamos a tratar de organizar otro más enfocado en Scrum, porque es mucho más ágil, ¿cierto? Mucho más, el concepto de ágil es mucho más complejo y tiene muchas más aristas que ver, ¿ya? Así que eso, chicos, muchas gracias por su participación. Estuvo bueno. Gracias, José, qué bueno que le gustó, ¿ya? Y gracias al profesor Diego por la invitación, pues.
No, Muchas profesor, gracias. muchas gracias a usted por la participación. Estuvo entretenidísimo el webinar. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que le haya gustado. ¿Cómo podemos ver la repetición? Ahí el indicado del profe Diego, a ver qué Sí, nos lo que dice. pasa es que esto va en un par de días, se va a publicar a través de la página web de YouTube del sitio. Así que ahí tienen que estar atentos. Yo de todas formas, apenas aparezca, les mando el, digamos, el hipervínculo para que lo puedan ver. ¿Cuándo habrá otro profesor? Lo están dejando ahí comprometido de inmediato. Sí, pues, no, podríamos dejar otro, ahí conversábamos el otro día con el profe Diego y que estábamos medio complicados con los temas, porque con las fechas, porque hay webinar de aquí a fines de junio, me decía el profe Diego. Sí, hay webinar agendado para el sitio hasta fines de junio. Ya, Así entonces que, yo pero creo, ahí alguna horita nos podríamos hacer. sí, pues ahí nos organizamos quizás intersemestre o comenzando el segundo semestre o para no obviamente chocar con el fin de semestre donde están los exámenes, ¿no? Estamos un poco complicados con los proyectos, Sí, pero totalmente y encantado de hacer otro, no hay problema. ya, profesor. Oigan, muchas gracias por la asistencia, todo impecable, profesor. Se agradece mucho la calidad de la entrega de la información que nos hizo. Así Buenísimo, que, así que encantado también haber participado, agradecido por la invitación y también agradecido por la participación, ¿ya? ok. Muchas gracias, chicos. Esperamos verlos en los próximos eventos que organicemos con la escuela y con el Centro de Innovación. Quedan invitados, recuerden, intégrense a las actividades del CIP y nos estamos viendo la próxima semana, el próximo lunes, de hecho, hay un webinar que también organiza la escuela de Linux, GNU Linux y cómo montar un entorno de desarrollo, sobre todo para ustedes que están en la carrera sin morir en el intento, digamos, ¿sí? Y el miércoles de esa misma semana, o sea, el miércoles de la próxima semana, hay otro webinar que también organiza la escuela de desarrollo web eh, que lo hace el profe Giovanni. Así que ahí también están todos invitados, ya les va a llegar la... Sí, con React, dice el profesor, para que clarifiquemos todo. Sí, sí, les van a llegar las invitaciones por correo, así que yo creo que dentro de esta semana deberían empezar a llegar, ¿sí? Para que se inscriba y participe. ¿Listo? Ya, chicos, muchas Buenísimo, gracias, profesor. Nos de estamos viendo nada, entonces. Cuídense mucho. que estén muy bien, chao, Sí, buenas chao. noches. Chao, chao.